Les voy a les voy a presentar a una invitada muy especial que tuvo un diálogo previo con nosotros y aceptó esta invitación, así que también queremos agradecerle a Guadalupe García. Ella es antropóloga, es investigadora del CONICET y es docente del programa de Antropología y Salud en la UBA. Y hoy nos trae un tema en esto que queremos nosotros empezar a establecer lazos entre distintas disciplinas que nos nutren, creemos que nos nutren en la medicina narrativa en este camino inicial que estamos haciendo y que nos van a seguir alimentando. Así que esto se llama también un diálogo interdisciplinario, por eso pusimos antropología y salud y medicina narrativa. Y bueno, Guadalupe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá con nosotros para esta conversación. Bueno, muchas gracias, Bea, muchas gracias a todos y a todas por este encuentro. Como les contaba Bea, soy docente e investigadora de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Actualmente estoy trabajando sobre procesos de atención a la tuberculosis. He trabajado desde un enfoque antropológico y he trabajado también sobre procesos de atención a mujeres con VIH embarazadas. Al final de esta presentación traje alguna escena, alguna, como llamamos en antropología, viñeta etnográfica de una de estas investigaciones para que conversemos un poco sobre estos temas. Pero bueno, si les parece, largamos nomás con la presentación. ¿Ahí ya se ve bien? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, como les contaba Bea, está pensado este encuentro para que conversemos, reflexionemos sobre la interdisciplina, sobre algunos conceptos y herramientas teóricas y metodológicas de la antropología y cómo desde ese lugar podemos construir una mirada interdisciplinaria. Y quería empezar este encuentro, a ver, vamos a ver, con una vieja imagen. Esta imagen proviene el registro fotográfico de una expedición de fines del siglo XIX, de 1898, que es vulgarmente conocida, una expedición que se organizó desde la Universidad de Cambridge en 1898. Eh, Se trató de una expedición, en primer lugar les cuento de qué se trató, por si alguno o alguna no la conoce. Se trató de una expedición en el estrecho, que es la zona intermedia entre Australia y Papúa Nueva Guinea, en la que participó un conjunto amplio de personas con distintos saberes, con distintos recursos. Un proyecto que tuvo como meta recolectar, analizar y relevar distintas formas biológicas de vida animal, distintas estructuras lingüísticas de esa zona, distintas formas de vida, distintas operaciones mentales, formas de percepción. Acá hay algunos de sus integrantes. eh, Todos ellos eran o médicos, o psicólogos, o lingüistas, protoantropólogos, cirujanos. Acá tenemos William Rivers, que fue un psicólogo y médico muy importante en lo que fue la atención posteriormente a soldados que volvían del frente en la Primera Guerra Mundial. Está Charles Seligman, que era cirujano y médico, luego devenido un antropólogo. Está Alfred Haddon, que era zoólogo, también luego devenido un antropólogo. Sidney Ray, que era maestro en lenguas, un especialista en lingüística y especialmente en las lenguas nativas de esta área geográfica. Y está Anthony Wilkie, que era auxiliar en antropología física y, y también había desarrollado algunas formas de registro fotográfico que recién comenzaba.
Y quiero empezar con esta empresa científica tan central para el desarrollo de las ciencias. El modelo de la expedición científica fue central para el desarrollo, desde el siglo XVIII, para el desarrollo de todas las disciplinas científicas, por dos cuestiones. Por un lado, porque nos recuerda las raíces comunes de las distintas disciplinas, nos recuerda las raíces teóricas, metodológicas, epistemológicas de las distintas disciplinas. Y por el otro lado, para recuperar este proyecto científico que tuvo sus posteriores críticas y limitaciones, pero que aún así se trató de un proyecto científico que procuraba un relevamiento diverso de distintas dimensiones, de distintos aspectos de la existencia, un proyecto ambicioso que incluyó la biología, la zoología, la etología, la psicología, especialmente la psicología experimental, la antropología, la lingüística, las formas de registro, un proyecto ambicioso que de algún modo nos recuerda el carácter único de los procesos de la existencia humana, esta búsqueda por captar los procesos únicos de la experiencia humana. Y desde ahí que quisiera comenzar a compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos apuntes, como titulamos la charla, de las herramientas teóricas y metodológicas de la antropología para captar, para comprender estos procesos tan complejos y multifacéticos que nos ocupan. Procesos que refieren a los daños, los padecimientos, las muertes, las enfermedades, que son eventos que acompañan nuestra existencia como humanos desde nuestros más remotos orígenes. Enfermar, morir, atenderse, cuidarse, son aspectos, son acciones, hechos, eventos que nos han acompañado en toda nuestra existencia como seres humanos. Son procesos, por cierto, complejos y multifacéticos que vamos a tratar de explorar hoy a partir de una noción que tal vez hayan observado, que tal vez hayan escuchado alguna vez, que es la de procesos salud, enfermedad, atención, que como primera definición vamos a tratar de en esta presentación complejizar esta definición, profundizarla, refiere a distintos modos, distintos saberes, estrategias, acciones que buscan dar respuesta a los padecimientos, a los daños, a las enfermedades. Es desde esta categoría amplia que incluye una trama muy variable de saberes, que incluye a la biomedicina, pero que también incluye otras formas de atención, otros saberes, otras formas de intervenir. Es desde esta trama variable que comenzamos nuestra definición de esta noción tan importante para dar cuenta de estos procesos en toda su complejidad. Vamos a caracterizar un poco desde distintos autores a qué nos referimos con procesos salud, enfermedad, atención y qué características tienen sobre todo. Se trata en primer lugar de procesos universales. Todas las sociedades conocidas desarrollan algún tipo de respuesta a la enfermedad, a los padecimientos y a los daños. Toda sociedad, todo conjunto social, para existir, para producirse y reproducirse, requiere de esta estructura compuesta de saberes y de prácticas que buscan dar respuesta a los padecimientos, que buscan aliviar, que buscan prevenir, que buscan tratar los padecimientos, los daños y las enfermedades. Todas las sociedades desarrollamos un conjunto, un repertorio muy amplio de acciones dirigidas a el alivio, el control o la cura de los padecimientos. Dentro de este amplio abanico de acciones heterogéneo, múltiple, una de las estrategias clave que producimos es la producción de curadores. Todas las sociedades, de alguna manera, producimos curadores que despliegan acciones que son simultáneamente técnicas y sociales. Hoy vamos a trabajar mucho sobre esta simultaneidad de lo técnico y lo social, no como dos características separadas, sino como una característica única. Algunos de estos curadores son reconocidos profesionalmente, son legitimados, son autorizados por el conjunto de la sociedad, por los individuos también en particular, para desarrollar sus acciones, para nombrar los padecimientos, para desplegar distintas estrategias de prevención o de tratamiento. De modo que la producción de curadores es una institución,
un proceso universal que opera en toda sociedad y que requiere esa sociedad para existir, para reproducirse y para producirse en su aspecto más general. Cuando quieran me interrumpen, ¿eh? Eh, entonces hablamos de procesos de salud, enfermedad, atención como procesos universales, como procesos estructurales de todo conjunto social, como procesos que son una producción histórico-social. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de producción o construcción histórico-social, nos referimos a que hay un conjunto de daños, de síntomas, de malestares, de sensaciones, de emociones, de comportamientos que son reconocidos, que son compartidos y que a los que se asocian determinadas formas de designar lo que conocemos como generalmente como etiologías y determinadas formas de actuar. Esto es, los curadores designan, nombran, explican este conjunto amplio de eventos y de hechos que pueden ser biológicos, pueden ser psíquicos o incluso pueden ser sociales. Este conjunto de saberes dirigidos a designar y también a intervenir, otra de las cuestiones que vamos a tratar de plantear hoy es que acción y significado son parte de un único proceso. Ahora vamos a volver sobre esto. En esta producción social e histórica, se trata de un proceso que es universal y al mismo tiempo variable, porque estas formas de designar, de intervenir sobre los padecimientos y los daños para unir sintomatologías con etiologías y modos de intervención varía en época, de conjunto social en conjunto social, e implica un conjunto, como hablábamos antes, una trama muy variable de saberes y de prácticas que no es patrimonio exclusivo de los especialistas. Y esto es un punto sobre el que vamos a volver una y otra vez. Esto es independiente de si los especialistas lo reconocen como tal. Las personas tienen saberes, despliegan prácticas, más allá de que las instituciones reconocidas socialmente, en nuestro caso estamos hablando de la biomedicina, reconozcan y operen sobre estos saberes y prácticas. Esto es inevitable. No es ni bueno ni malo, sino inevitable, una característica universal de todo conjunto social, este repertorio amplio de saberes y de prácticas. Como planteaba recién, en nuestras sociedades contemporáneas, la biomedicina, las formas en que la biomedicina categoriza, prescribe, define y propone intervenir son constituidas históricamente, especialmente desde los siglos XVIII y XIX, como la forma natural, verdadera, autorizada de intervenir frente a los padecimientos. Una forma de intervención que está basada en el paradigma de la ciencia moderna y que está fundada en la biología como el nivel de análisis determinante en primer lugar. Se trata entonces de un proceso universal y procesos estructurales y universales, procesos que son resultado de las acciones, esto es, de la producción social de las formas de respuesta ante la enfermedad, procesos que varían históricamente y que varían no solo en cómo, en los saberes o en los significados que le atribuimos a los padecimientos, sino que varían históricamente también en lo que respecta a las causales de los padecimientos, a las formas en que se manifiestan los padecimientos. Esto a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, junto con las formas de atención, junto con los sistemas de significación, se van modificando también las formas causales y las formas de manifestarse los padecimientos. Con esto me refiero, por ejemplo, actualmente se viene observando, por ejemplo, que la tuberculosis está teniendo formas más graves de presentación. Esto implica que varían la manifestación orgánica de la patología
tal vez asociada, y esta es una hipótesis que se viene planteando, al deterioro de las condiciones de vida, a los efectos de la pandemia, tanto en lo que respecta al diagnóstico, al tratamiento de la tuberculosis, de modo que la tuberculosis ha variado históricamente en cuanto a cómo se manifiesta en los distintos organismos, en los distintos cuerpos. Procesos universales, estructurales, procesos que son resultado de una producción o construcción histórica y social, procesos que son universales pero al mismo tiempo variables, y procesos relacionales. Con esto nos referimos a la necesidad, cuando hablamos de relacional, que es tal vez una expresión que hayan escuchado, que hayan tenido en algún momento contacto. Puntualmente aquí hay distintas formas de entender un proceso relacional. Acá nos estamos refiriendo a un enfoque que pone el énfasis en las relaciones y en los procesos antes que en las estructuras y en los eventos. Nuestra mirada entonces está colocada no en un evento en sí, sino en un proceso, y en un proceso que implica un conjunto de relaciones. Y esta mirada se transforma, o digamos, se propone planteando o tomando como fundamento una determinada manera de entender los procesos de la existencia humana. Una determinada forma que tal vez trataba de evocar con la primera foto de esa expedición al Estrecho de Torres, y que refiere a una forma de entender lo humano eh, que es necesaria en este momento, que plantea la idea de un proceso único de la existencia, algo que acá estoy retomando un autor que se llama Tim Ingold, un biólogo y antropólogo, que plantea, digamos, como un proceso de estar en el mundo, un proceso humano de estar y hacer el mundo, y lo plantea como, como un enfoque necesario en un ambiente intelectual, dice Ingold, que cada vez más, y esto podemos verificarlo una y otra vez, tiende a divorciar lo humano de la vida orgánica. Tiende a separar, a escindir la naturaleza de la cultura, el cuerpo de la mente, el cuerpo, la mente y la cultura. Lo que se propone entonces desde este enfoque y desde esta crítica a la escisión entre los aspectos que nos hacen humanos, es pensar al ser humano como un locus de desarrollo. Ahora vamos a volver sobre esto, dentro de un campo o de un ambiente en el cual continuamente despliega una trama de relaciones. Lo que se propone entonces desde este enfoque es, antes que partes biopsicosociales, que se pueden complementar o no, pero que a fin de cuentas constituyen aspectos separados, lo que propone este autor, Tim Ingold, que les comentaba, es trascender, disolver las fronteras convencionales entre cuerpo, mente y cultura. Para eso lo que propone es pensar en términos de una persona, organismo en un ambiente, como un único proceso que es el proceso de la vida y la existencia humana, como un único proceso en el cual nos hacemos a través de un proceso que nos implica simultáneamente como organismos y como personas, como organismos y como personas que se desarrollan en un ambiente. Esto es, no como entidades discretas y ya hechas, sino como procesos que nos van formando, que nos van haciendo permanentemente, que nos van haciendo con otros en un ambiente determinado, que nos van haciendo, que nos van formando como a partir del despliegue permanente de distintos campos de relaciones. Esto es, no consideramos desde este enfoque al ser humano como ya formado, como ya hecho, sino como haciéndose permanentemente con otros y en un ambiente. Cuando hablamos entonces de procesos salud, enfermedad, atención, nos estamos refiriendo a un núcleo significativo de la vida social. Decíamos,
todo conjunto social requiere del desarrollo de respuestas, de acciones, de prácticas para dar respuesta a la enfermedad, a los daños, a los padecimientos, a la muerte, como un proceso que es tanto biológico como económico, social y político. Esto es tanto emergente de las condiciones de vida como de las condiciones biológicas, sociales, políticas, culturales, y que es objeto y es resultante a la vez de la construcción de saberes y prácticas de los conjuntos sociales, que incluyen los saberes y prácticas de los especialistas, pero inevitablemente también los exceden. Esto es, a pesar de la centralidad que tiene la biomedicina en nuestras sociedades contemporáneas, también son emergentes de diversos saberes y prácticas de los conjuntos sociales. En la noción de proceso salud-enfermedad-atención, tal como la entendemos, se entrelaza, se plantea como un proceso único el qué, el por qué, el cómo y el quiénes. Todo ello pensado como un proceso único que incluye la simultaneidad del daño en su materialidad orgánica, de la percepción y la respuesta afectiva individual de los sujetos o grupal, que implica también las respuestas cognitivas o sociotécnicas referidas al diagnóstico, a la clasificación, a la explicación, y que implica también las distintas modalidades prácticas de resolución, incluido el no hacer nada. Esto es, por proceso de salud, enfermedad, atención, entendemos un proceso único en el que el daño no puede escindirse, el daño en su materialidad orgánica no puede escindirse de lo que percibimos ante el padecimiento, de las respuestas que elaboramos individual y colectivamente ante el padecimiento, de los recursos cognitivos que tenemos para dar sentido y para intervenir sobre ese daño orgánico, incluido el no hacer nada. Esto es, simultáneamente el qué, el por qué, el cómo y el quiénes. Implica entonces esta noción la unidad de la manifestación orgánica, la interpretación, la significación y la resolución. Esto es un proceso único, donde percibo, respondo afectivamente, cognitivamente, comunico, hablábamos antes de las formas de comunicación, un aspecto central, pensando en las formas de comunicación para la relación médico-paciente, es que la forma de decir, la forma de nombrar, la forma de comunicar es inescindible del desarrollo y manifestación de ese padecimiento. E implica considerar simultáneamente lo material y lo simbólico, o sea, la materialidad y la simbolización, lo individual y colectivo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Cuando quieren me paran. ¿Qué implica? Volvemos sobre esta idea, que no hay realidad independiente de lo que se piensa y se hace colectivamente. Esto es, y acá estoy usando un autor de la Universidad Federal de Bahía que se llama Paulo Alves. Paulo Alves plantea actuar, ser afectado, pensar, sentir, son fenómenos que caminan juntos en el desarrollo de los procesos del padecer y del tratarse. La enfermedad, el padecimiento se va haciendo en este proceso que implica simultáneamente el actuar, también el sentir, el pensar, el representar, el verse afectado, como parte de un proceso único, entendiendo que todo acto humano ya contiene significación. No es posible escindir desde esta perspectiva la significación de la realidad o de la materialidad, que implica un gran esfuerzo cognitivo e intelectual, porque todo nuestro pensamiento occidental está organizado sobre la base de distintas dicotomías: acción, pensamiento, ideal, material,
objetivo, subjetivo, naturaleza, cultura, individual, colectivo. Esta propuesta conceptual nos convoca a poder, en términos de una autora brasilera que se llama Ceres Víctora, colapsar dicotomías. Esto es, hacer un esfuerzo intelectual para trascender, para disolver las fronteras, como planteábamos con Ingold, y para colapsar las dicotomías. Las dicotomías que organizan todo nuestro pensamiento en tantos seres modernos. La modernidad inauguró esta separación entre naturaleza y cultura. Nuestra idea, nuestra intención, nuestra búsqueda es poder pensar la simultaneidad de estos procesos y poder construir una mirada que no piense, que no sostenga o que no se sostenga sobre dos mundos o tres, naturaleza, psiquicultura o naturaleza y cultura, sino que busque pensar en procesos únicos donde la idealización y la materialidad de la enfermedad van de la mano, son inescindibles. No puede escindirse, plantea este autor Paulo Alves, aquello que se significa, aquello que se hace, aquello que se piensa de los procesos concretos del enfermarse y tratarse. Un ejercicio sumamente antiintuitivo, plantea otro autor que se llama Byron Wood, un médico y antropólogo, pensar a la enfermedad como entidad biológica separada, escindida de los procesos de la vida, es nuestra forma natural de aproximarnos a la enfermedad. Pensar en la simultaneidad de los procesos biológicos, orgánicos, psíquicos y sociales es una actitud antiintuitiva a la que no estamos acostumbrados y que nos arroja en un terreno incierto, complejo, enmadejado. Para ordenar un poco estos procesos, recupero acá una distinción que viene de la antropología, de los diálogos más bien entre la antropología y la medicina, y es una distinción analítica, refiere a distintas dimensiones de análisis que en base a una traducción del inglés que ahora les cuento, podemos distinguir como patología, padecimiento y producción social de la enfermedad. Todo ello implicado simultáneamente en los procesos salud, enfermedad, atención. Vamos a ver un poco en qué consisten estas dimensiones de análisis. Por patología nos referimos al término, y con esto estamos usando, refiriéndonos al término en inglés disease, nos referimos a la visión médica de la enfermedad, a la enfermedad definida a partir de la medicina, como anormalidades en estructura y función de los órganos o de los sistemas corporales, una visión médica sostenida en una concepción mecanicista del organismo, cartesiana, del organismo como máquina. La patología en este marco refiere a una anormalidad y a la delimitación de una entidad patológica, que son descritas o identificadas a partir de determinadas referencias que ahora vamos a ver, químicas, biológicas o de otro tipo, que son cuantificables. Se parte del supuesto de que la patología es universal en etiología, en síntomas, en signos, que tiene una historia natural universal, que tiene un tratamiento y una prognosis que puede definirse independientemente de los distintos contextos individuales o culturales. La patología entonces es una entidad discreta, una cosa en sí misma que tal como aparece tipificada en los manuales del CIE-10 o en los manuales de psiquiatría, una parte que puede objetivarse, que puede clínicamente escindirse del sujeto, escindirse de la naturaleza, que puede ser identificable a partir de la cuantificación en la realidad material y que existe dentro de cuerpos individuales. Un caso de enfermedad es su expresión en un paciente individual. Acá estoy citando una autora que se llama Deborah Gordon, que plantea en medicina
se supone básicamente que la enfermedad sigue sus propias reglas, ni las de leyes, ni la de los reyes, ni la de los esclavos. La enfermedad es esencialmente un problema individual y es sistemáticamente extraída del contexto social. Esto plantea Deborah Gordon analizando una cierta forma de epistemología médica. Dijimos, distintas dimensiones de análisis. Patología como entidad definida en términos médicos. Padecimiento. Por padecimiento, que refiere al término en inglés illness, se refiere a la perspectiva del paciente sobre el sentirse mal. Implica cuál es la respuesta subjetiva del paciente en base a su historia, a sus recursos, a sus posibilidades. Refiere a su percepción, no solo su percepción, sino también de quienes lo rodean o a quienes consultó previamente a la llegada al consultorio, sobre cómo se originó este padecimiento, cuál es el sentido de este padecimiento. Incluye también los efectos en los comportamientos y relaciones. Decíamos antes, percibir, enfermarse, ser afectado, tratarse, no se puede escindir de cómo se entiende ese padecimiento. Materialidad y simbolización como un único proceso. Esto es cómo percibo la enfermedad, cómo entiendo la enfermedad o el padecimiento, va de la mano con los comportamientos que desarrollo y las relaciones y las consultas, podríamos decir acá, que desarrollo para atenderlo. ¿Qué es lo que hago frente a ese padecimiento? Incluyendo el sentido emocional, la respuesta afectiva y sobre todo, y luego vamos a profundizar en esto, el medio social y cultural. El padecimiento, los comportamientos que se despliegan en torno a ese padecimiento, se organizan en torno, y esta es una cuestión fundamental que entiendo, compartimos la preocupación por entenderla, se organiza en torno a distintos interrogantes. Implica otras preguntas, los comportamientos, los sentidos sobre lo que nos pasa, desde la perspectiva de las personas, de los pacientes, las personas afectadas, responden a otras preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué tengo? ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que consultar? Los comportamientos, los interrogantes, los sentidos, las prácticas en torno al padecimiento se organizan a partir de estos otros interrogantes, que son interrogantes o preguntas distintas a las que se plantea desde la visión mecanicista del organismo o desde la medicina definida en los términos de la patología, como veíamos antes. Padecimiento implica los comportamientos, lo que hago, y junto con lo que hago, el desenvolvimiento de ese padecimiento, responde a otras preguntas, responde a otros interrogantes, a otros intereses. En un texto que podría dejar para consulta de Beatriz Cortés plantea justamente esto, cómo las preguntas a las que responde el padecimiento son preguntas distintas a las que se plantea la visión médica de la enfermedad. Y pensando en la mirada relacional, cómo vinculamos estas distintas visiones de la enfermedad y del padecimiento, quiero recuperar a un autor, también médico y antropólogo. Hay muchos, quiero decir, médicos y antropólogos. Ahí hay un diálogo muy fructífero que son los mejores, además, en mi punto de vista, porque pueden construir un diálogo muy interesante. Este autor plantea la medicina en su forma actual, está hablando en los 80, pero podemos pensarlo ahora, está atravesada por una trágica e inevitable contradicción. Mientras que pensemos en la relación del consultorio tradicional, mientras que la aplicación de la medicina se aplica sobre la patología, entendida como disease, como una perturbación de las funciones corporales de una entidad biológica, la práctica y eficacia de la medicina, lo que Frankenberg llama el arte de curar, requieren
de la persona que padece. Esto es algo sobre lo que vamos a volver. Pero quiero convocar a empezar a construir esta mirada relacional que implica ver también los malos entendidos y las contradicciones y las limitaciones a la eficacia que surgen cuando no se comprende el proceso todo del enfermar, de la disease y de la enfermedad y del padecimiento. Porque para que la medicina sea eficaz, se requiere que las personas desplieguen un conjunto de acciones. Vamos a ver, inevitablemente cualquier procedimiento médico, aunque esté fundado en la patología entendida en términos biológicos, va a requerir de acciones de la persona que padece. Va a requerir que compre la medicación, que se acerque al consultorio, que cumpla, que digamos, desarrolle, incorpore las prescripciones médicas, va a requerir que consiga la medicación, que se ponga horarios y que las alertas para tomar la medicación en horario, que tal vez incorpore determinadas pautas alimentarias para la incorporación de determinada alimentación o para el control de determinados indicadores. De modo que a lo que nos convoca a mirar Frankenberg es justamente a pensar que siempre, inevitablemente, en la relación médico-paciente, aunque estemos pensando en la patología, aunque estemos pensando en términos de la entidad biológica, para que la intervención sea eficaz, para que la práctica del arte de curar sea eficaz, se va a requerir inevitablemente de la persona que padece. De ahí me parece que hay un buen punto de partida para nuestro diálogo, para comprender cómo es que la narración de la persona puede ser incorporada en el marco del consultorio para la eficacia de las intervenciones, para mejor intervenir, para desplegar recomendaciones pertinentes, acá implica un proceso de escucha aquello que plantea quien padece. Un proceso de escucha distinto, no para someterlo a la temporalidad, a la narrativa de la patología, sino para incorporarlo a lo que tan bellamente llama el arte de curar. Pero no nos quedamos acá, vamos un poco más. Hablamos de la patología, hablamos del padecimiento, hablamos de la trágica e inevitable contradicción de la biomedicina, o lo que Beatriz Cortés, esta autora que les refería, llama malentendido de la cura. Pero no se trata de seres desencarnados, no se trata de maquetas, sino que cuando hablamos de procesos salud, enfermedad, atención, estamos hablando también de personas situadas en determinadas condiciones de vida. Por eso entendemos, a partir de este tercer pliegue, patología, padecimiento, un pliegue más, sickness, para referirnos a la producción social de la enfermedad, porque no se trata únicamente de un proceso orgánico, tal como reconoce la patología, no se trata únicamente de un proceso diádico de la relación médico-paciente, sino que se trata de un proceso simultáneamente situado en las condiciones de vida de las personas. Y por producción social de la enfermedad nos referimos, por un lado, a cómo el daño se reproduce desigualmente a partir de las distintas condiciones de vida y de trabajo. Esto quienes hacen medicina del trabajo lo conocen muy bien. Cómo las distintas condiciones de trabajo, por ejemplo, producen cuerpos distintos, producen padecimientos distintos, producen distintas formas de desgaste, de reproducción, según la clase social, según el género, según la etnia, según un conjunto muy, muy variable de relaciones. Esto es, las condiciones y las relaciones sociales, las diferencias, las desigualdades, se manifiestan en la expresión de los procesos del enfermar, del desgastarse y del morir. Esto lo podemos pensar en distintos perfiles de morbimortalidad. No es muy sencillo de ver esto, tanto en clave de género como en clave de diferentes sectores socioeconómicos, en la esperanza de vida, en cómo se producen los cuerpos en las distintas poblaciones.
Yo pensaba en particular en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, podemos pensar cómo producen cuerpos distintos, el sometimiento a determinado tipo, por ejemplo, de procedimientos rutinarios. Hay muchos estudios sobre cómo, yo recuerdo en particular, hay un estudio muy interesante sobre el cuerpo de las mujeres tabacaleras y cómo el cuerpo de las mujeres tabacaleras se produce, su constitución somática va junto a estos procesos de trabajo y de desigualdad, también en los procesos de crecimiento y envejecimiento, distintas formas de crecer, de envejecer, en función de las desigualdades, de las diferencias, de las condiciones de vida y los distintos procesos de la vida. Podemos pensar en cómo se producen las infancias, las adolescencias, de modo diferencial en los distintos conjuntos sociales. De modo que, en un sentido, hablar de producción social de la enfermedad nos remite a estas desigualdades, a estos distintos aspectos de la vida social que se expresan en las formas en que nos enfermamos, padecemos y morimos. Crecemos, envejecemos y morimos. Pero cuando hablamos de producción social de la enfermedad, también nos referimos a la idea de que los padecimientos, los daños, y insisto en esta idea de simultaneidad de lo orgánico y lo simbólico, de lo material y lo cognitivo, nos referimos a los daños, a los padecimientos, como emergentes de las herramientas que tenemos a mano para responder a ellos, para dar respuesta, para lidiar, para curar. A las nociones, a las categorías que tenemos, a las herramientas terapéuticas, a las prescripciones posibles. Esto es, partimos del supuesto de que la enfermedad también se produce a partir de los recursos que tenemos para dar respuesta a ellos y también a las modalidades en que se institucionalizan estas distintas categorías padecimientos. Básicamente, acá me estoy refiriendo a las condiciones de acceso a los servicios de salud, a las herramientas de cuidado y prevención, a un proceso que implica también cómo conocemos, qué herramientas tenemos para dar cuenta de ellos, qué herramientas tenemos para dar cuenta y para intervenir sobre estos padecimientos. También modelan estas distintas maneras de expresarse y de producirse la enfermedad y los padecimientos. Que insisto, estamos pensándolos como un proceso único, que implica necesariamente la patología o la disease, la respuesta afectiva y emocional, las condiciones de vida de los conjuntos sociales y las herramientas preventivas, cognitivas y terapéuticas que tenemos para intervenir sobre ellos. Quería, antes de pasar a la conversación, quería cerrar la presentación más conceptual o teórica con un recorte de un texto que está trabajando la distinción entre cuidado y cura. Plantean estas autoras que cito al final. Frecuentemente se olvida el hecho de que las intervenciones médicas no trabajan por sí mismas. Aunque sean cruciales para la cura, en la práctica, las tecnologías dependen de una multitud de actividades coocurrentes que frecuentemente son descartadas o desplazadas. Una intervención de cuidado a la salud incluye un acto físico, como una incisión o la administración de un fármaco, pero también y simultáneamente arreglos y compromisos sociomateriales complejos. Fíjense, las intervenciones médicas no trabajan por sí mismas, no trabajan solas. La eficacia no está únicamente en la sustancia química, bioquímica, en el procedimiento médico. Más bien su efectividad, dicen Moll y Hardon, resulta de una red más amplia que incluye a usuarios, profesionales, a las prácticas, las infraestructuras y las condiciones materiales. La eficacia entonces de una intervención de cuidado a la salud, plantean estas autoras, no está en la intervención, en la tecnología por sí misma, sino que se esparce, se dispersa a lo largo de esta red.
de esta red que no está ahí en la realidad, sino que es el resultado de una construcción conjunta entre personas afectadas y sus curadores. Una red que incluye aspectos materiales, que incluye también infraestructuras, condiciones materiales, pero que incluye también simbolizaciones, categorías, herramientas cognitivas, diagnósticas y terapéuticas. Una eficacia entonces que no está en la tecnología por sí misma, una mirada a la que estamos tal vez más habituados, la idea de que una vacuna es eficaz o un tratamiento es eficaz por sí mismo, desplazando todas esas actividades que son y actores y actrices que son necesarias para que esa intervención sea eficaz. Inevitablemente, lo reconozcamos o no, la prescripción de un medicamento depende el acto mismo de prescripción, depende que esa persona llegue a un servicio de salud, depende que una vez salido del consultorio esa persona cuente con las condiciones materiales para poder concretar esa prescripción, que pueda tener determinada alimentación, que pueda tener determinados recursos para la psíquicos y sociales para la implementación de prácticas de cuidado, que pueda acceder a la medicación, que pueda organizarse cotidianamente para esa atención. De modo que nunca las tecnologías, en visión de estas autoras, y quería recuperarlo, nunca las tecnologías funcionan solas. Siempre nos requieren, tanto como curadores como personas afectadas. Nos requieren en tanto sujetos históricos situados, con determinadas posibilidades, con determinadas características, con determinadas respuestas afectivas y emocionales también. Antes de pasar a la discusión, quería traer y en este malentendido de cómo frecuentemente las intervenciones se escinden, se separan de los contextos en los que suceden, y para pensarlo en términos de práctica, quería traer una pequeña escena que viene de una investigación en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, perdón, del Gran Buenos Aires. Se trata de una investigación sobre el proceso de atención, les decía, a mujeres con VIH embarazadas y específicamente sobre la implementación de estrategias para la prevención de la transmisión madre-hijo del virus. Mi foco estaba ahí. ¿Cómo es que se implementan estas estrategias de prevención? Para eso hice un estudio etnográfico que tiene técnicas de observación muy vinculadas con las técnicas de observación también de la medicina y de la psicología, como recordaba un poco al principio. Y lo que traje para disparar la discusión es una escena que hemos conversado en algún momento eh, y que reside en un diálogo entre una psicóloga que trabajaba en el servicio de infectología y, y la investigadora. El trabajo de campo, digamos, los métodos de recolección de información implicaron, en mi caso, tanto la observación de actividades en el consultorio y en la sala de espera, tanto de infectología como de obstetricia, también de otros espacios del hospital, pero también implicó el acompañamiento a distintas mujeres embarazadas con VIH durante 3 años, o sea, las acompañé durante sus embarazos y los primeros años de vida de sus hijos, y estableciendo un diálogo bastante directo con los equipos de salud también. Este registro es la conversación, les decía, entre esta psicóloga del consultorio de infectología, que como sabía que yo estaba trabajando con una mujer, Ana, me comenta y me pregunta si sabía qué había pasado con Ana, porque había desaparecido. Qué expresión más recurrente escuchar que se pierden los pacientes, que los pacientes desaparecen y demás. Esta es una expresión frecuente en los servicios de salud. Hacía meses me decía me decía la psicóloga que Ana había desaparecido, que seguramente como le costaba mucho el tema de los cuidados había abandonado el tratamiento. Y yo realmente me quedé perpleja ante esta intervención, ante esta pregunta de la psicóloga. Porque si yo consideraba los últimos 15 días
había acompañado a Ana 3 veces al hospital y habíamos recorrido intensamente el hospital. Fíjense, al consultorio de infectología a retirar las recetas. El consultorio tenía un sistema de provisión de recetas a través de los promotores de salud, por lo que las personas podían retirar las recetas de la medicación y no pasar al consultorio, no ver al médico, porque eran los promotores quienes facilitaban para agilizar los procesos de entrega y de gestión de la medicación, eran los promotores los que entregaban. Habíamos estado en la sala de espera del consultorio de infectología y los promotores le habían dado las recetas, no solo para su medicación antirretroviral, sino también para su hermana que también estaba infectada. Habíamos ido también a saludar a las chicas del lactario, que Ana conocía desde mucho tiempo atrás, cuando había cuando había tenido a su hijo de 11 años, a la Secretaría de Neonatología, que les daba órdenes para leche maternizada, muestras gratis de hierro y de vitaminas, que Ana le daba al nene más chiquito, pero también a la hija adolescente, a la que veía muy flaquita, entonces le daba las muestras gratis. Habíamos ido a neonatología, donde llevó al más chiquitito, al recién nacido, a un control con el doctor Germán, que era un médico neonatólogo al que le tenía mucho afecto. Habíamos ido al médico legista, donde ella tenía un turno para tramitar la pensión por discapacidad. A la farmacia, donde retiró la leche maternizada, donde retiró la medicación antirretroviral y donde fue a saludar también a una vecina del barrio. A las ventanillas del call central, donde pidió turno para su sobrina, para neurología infantil. Ana tenía un asiduo contacto con el hospital, por eso también era una gestora de la atención, no solo de ella, sino de toda su familia extendida, podríamos decir. Y habíamos ido al centro obstétrico, donde le habían dado una orden y un turno para una ecografía ginecológica. Quería terminar con esta última viñeta, con este último registro de campo, que es de marzo del 2011, porque de algún modo nos muestra la carnadura de este desencuentro entre las instituciones médicas y las formas de demandar, que suponen una forma correcta de demandar, que suponen una determinada mirada sobre los padecimientos y las formas de demandar atención de las personas y las formas de recorrer las instituciones, los objetivos de las personas, las preguntas en torno a las cuales y los objetivos en torno a los cuales se organiza la demanda hacia los servicios de salud. Objetivos que, como vemos, son muy distintos tal vez al de un consultorio en particular. Objetivos que implican tanto el cuidado de sí como la tramitación de recursos económicos, como la pensión, como la gestión del cuidado de su familia extendida y propio y de sus hijos, que implican también no solo la atención del virus en términos de enfermedad o entidad discreta, sino que implica también el cuidado ginecológico, que implica también determinadas prácticas de sociabilidad o formas de sociabilidad, como saludar a la vecina, saludar a las chicas del lactario. Digamos que este extracto, de alguna manera, lo que nos recuerda es que las personas y los procesos de salud, enfermedad, atención son un proceso único, inescindible, en donde no es posible distinguir aquello que corresponde a la infección, de aquello que corresponde al padecimiento, de aquello que corresponde al cuidado de sí y de otros, a los distintos objetivos que se ponen en juego en el padecimiento. Y que esto va a ser así independientemente de que lo podamos reconocer o no. Que esto es inevitable. Y es sobre esta materia sobre la que, como parte del equipo de salud, tenemos que operar. Sobre estas formas de demandar que de alguna manera tenemos que desarrollar herramientas para aprender a reconocer, para aprender a intervenir sobre ellas. Porque esto va a suceder independientemente de que lo podamos reconocer o no. Es de alguna manera, como plantean, algo inevitable,
algo que responde a interrogantes distintos y algo que hemos hecho desde nuestros orígenes mismos como especie humana, de alguna manera, humana, simultáneamente orgánica, psíquica y social. Así que acá, hasta aquí la presentación, dejo de compartir para pasar al intercambio. Muchas gracias, Guadalupe, muy intensa, Sí. reconfirma muchas cosas. Aunque, Gustavo, no sé si levantaste la mano o querés preguntar algo. bueno, Sí, es dale, Gustavo. dale, Gustavo. Pero me parece que Jorge estabas haciendo un comentario No, primero. no, no, le estaba agradeciendo, pero ya que estás ahí en trilogía de conversación, eh, a razón de un comentario tuyo, Gustavo, del libro El hombre afortunado, lo estoy leyendo. Y por la mitad del libro, el médico hace una descripción de su ser médico, ¿no? Y de su historia. Y en un momento se pone a pensar cómo tuvimos que partir las disciplinas y las ciencias y perder esta cosa del hombre total, de ese, de ese que sabía todo, todas las ciencias, todos los saberes juntos. Y él lo añoraba ahí en el relato de Berger. Sí, Y, y pensaba en estos antropólogos que se los veía bastante afortunados en ese sentido, ¿no? Porque todavía estaban en ese momento donde había muchas cosas que estaban juntas y Mm. tal vez por ahí por eso podían ver, al mismo tiempo que animarse a andar descalzos por ahí, ¿no? Porque Había que eh, estar, ¿eh? En esa expedición en el siglo XIX. tal cual. no, Dale, yo Gustavo. también, muchísimas gracias por tu presentación, Guadalupe. Yo soy Gustavo Kuzminski, soy médico, em, hago una especialidad clínica que es la hematología, específicamente mucho en pacientes con leucemias y linfomas y trasplante de médula ósea, es decir, mucha práctica vinculada a pacientes internados constantemente y esto es una práctica vinculada a siempre institución hospitalaria. Soy un médico de hospital. Y, y bueno, muchísimas gracias nuevamente porque me parece muy interesante tu visión. Tengo muchos puntos como para debatir de cosas que vos dijiste. Es decir, me parece que hay una visión global muy interesante y muy importante que no debemos perder de vista. A ver, que el arte de curar, como vos lo señalabas con un autor que estaba puesto ahí en 1988, me parece que era la cita que Sí. vos dabas. Yo no lo conozco a ese autor, pero cuando se habla del arte de curar, inevitablemente a mí me remite a los tratados hipocráticos, en donde en epidemias, en el libro uno de los tratados hipocráticos, que algunos dicen que tal vez lo escribió Hipócrates, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. em, Se hace una definición del arte de curar en donde en el libro dice algo así como que el arte consta de tres elementos: la enfermedad, el enfermo y el médico. Y el médico es algo así, dice, es servidor del arte, y el enfermo debe oponer resistencia a la enfermedad junto con el médico. A mí me parece que esto te plantea una idea sobre la praxis y sobre este arte de curar que está presente en la medicina desde su nacimiento en Occidente como práctica de lo que es. Digo, porque me parece que es algo que esta conceptualización que vos estás haciendo tiene como una genealogía, ¿no? Y que tal vez su nacimiento está por ahí. Y cuando vos pensás en estas expediciones o en estas observaciones, yo siempre
cuando es alguien ajeno a la práctica de uno, pienso si no tienen el riesgo de ser un recorte, de una observación que no está totalmente metida en el fluir de una situación que es continua, ¿no? Entonces, no sé si se entiende lo que yo digo, porque yo de antropología no sé nada, ¿no? Pero sé que estuvo Margaret Mead y todas las cosas que se hicieron, y también creo que fue para esa zona de Nueva Guinea y un montón de cosas, pero siempre me pregunté si esas observaciones no son un recorte de algo que cómo sigue en el devenir histórico. Vos dijiste que trabajás sobre tuberculosis, y yo hace poco leí una cosa magnífica de un historiador argentino, que tal vez vos lo conocés, que se llama Diego Armus, que ha hecho un trabajo sobre la evolución del fluir de la tuberculosis en la Argentina, que es muy interesante, cómo cambia la conceptualización de la enfermedad a lo largo del tiempo, que es algo de lo que vos señalabas, ¿no? Sí, No sé, totalmente. son puntos como porque creo que también una de las cosas interesantes, que tal vez tiene una mirada antropológica, es cómo ha ido evolucionando la medicalización de la sociedad, sobre todo en el siglo XX y de ahí en más. Sí, sí. Margaret Mead, el enfoque, digamos, de Margaret Mead fue al mismo tiempo que recuperado, también muy criticado en la antropología, justamente por esto que está señalando Gustavo, que tiene que ver con aislar las comunidades. Ella trabajó en Samoa, en aislar las comunidades y plantear una suerte de determinismo cultural, donde la cultura determinaba todo. Esa perspectiva fue muy criticada en la antropología, tiene que ver con los orígenes de la antropología, pero también ha sido muy criticada. Justamente, pareces antropólogo ya, por esto, por esto que señalás, que tiene que ver por plantear un recorte que no podía dar cuenta, por ejemplo, de las relaciones coloniales que estaban sucediendo en Samoa. De modo que sí, que es una limitación de determinados enfoques y que es una limitación al mismo tiempo de toda disciplina, de ahí a Mm. la riqueza, digamos, de la mirada conjunta, de poder comprender la simultaneidad como un proceso, digamos, de construcción colectiva, de un saber que no reside en sí mismo, que requiere como algo central la tecnología médica y la intervención médica. En los procesos de cura es necesario y es crucial la tecnología médica, pero que pensando en hacer eficaz ese arte de curar, que planteas muy bien, de manera muy interesante, cómo está la genealogía misma de la medicina, tal vez desplazado el arte de curar de la medicina en su forma actual y contemporánea, más centrada en la biotecnología, justamente a partir de este proceso de medicalización que señalás. eh, Justamente la idea es como poder construir una forma de conocimiento que integre las distintas y que haga eficaz esa herramienta terapéutica crucial para el logro de la cura, del alivio o de la prevención. Sí, se trata de construir en forma conjunta eso, reconociendo también, sí, perdón. No, 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 no. Pregunto si puedo meterte una, porque no quiero ser Sí, 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 conversemos, conversemos. porque Tenemos a mí suerte que somos pocos, o sea que podemos sí, hablar tranquilos. por eso estoy abusando, Tranquilo. porque además me encantó el planteo del tema, y me gusta esta idea, porque mientras ella hablaba yo pensaba y yo decía, pero yo lo pienso un poco así, allá, qué sé yo. Y yo lo que sentí cuando vos contaste la trayectoria que tuviste al lado de Ana, que me estabas mostrando algo que yo no conozco. Es decir, evidentemente yo vivo en un mundo diferente, y me parece pero sé que existe eso y sé cómo funciona y sé lo que sucede. Pero entonces yo digo, vos estás mostrando de alguna forma la grieta más profunda que existe en la atención de la salud. Porque yo pensaba, ¿sabes qué? A mí no se me pierden los pacientes. Casi nunca se me pierden los pacientes.
Por supuesto que son enfermedades muy graves, todos se deben sentir amenazados por su enfermedad y tienen un cagazo espantoso y sienten que tienen que venir porque si no se van a morir en horas, suponte, una cosa así, y es como muy ominoso. Pero independientemente de eso, evidentemente hay una marcación social muy fuerte ahí de lo que es el mundo en un hospital del conurbano bonaerense con grietas por todas partes, porque existen algunos hospitales públicos que son como un modelo, ¿no? Y que vos decís, funcionan como de otra estructura. Creo que el del cruce funciona un poco así, pero independientemente de eso, lo que te digo es que uno dice, bueno, son mundos diferentes de nuestro propio país, ¿no? Y que en algún punto esa satelitalidad, si se quiere decir, no es tan importante en el mundo en el que yo transito, porque las cosas son como un poco más tiki-taka, tiki-taka. No sé si se entiende lo que digo, Sí, si... sí, es que ahí a eso justamente apuntaba, a la posibilidad de construir respuestas a los padecimientos, que puedan reconocer estas distintas dimensiones, que es la materia con la que se trabaja, porque uno trabaja con formas distintas, con distintos interrogantes. Ahí el desarrollo de un sistema, de un circuito, de una relación médico-paciente que puede incorporar aquello que se tramita con enfermedades, con un diagnóstico tan impactante como debe ser. Nunca trabajé con esos temas, pero he leído, he estado familiarizada con esos temas y ese diagnóstico, digamos, requiere también que una estructura dé soporte a todo eso que se tramita con la enfermedad y con el diagnóstico este en particular. Eh, y pensar y además recuperar a través del ejemplo de Ana que la respuesta que se da desde los servicios de salud es parte del proceso biológico, es parte del desarrollo del proceso orgánico, no es algo externo, sino que va acompañando también las posibilidades de cuidado de las personas y el desarrollo mismo de ese proceso orgánico. Por eso es tan importante construir respuestas que no hace falta tener ninguna disciplina en particular. A veces tiene que ver con poder dar cuenta de este registro, de lo que sucede afuera del consultorio o lo que sucede a una persona cuando recibe un diagnóstico, cuando se encuentra ante un padecimiento, totalmente. Hay respuestas, incluso en algunos casos, algunas de las mujeres con las que trabajé en esta investigación, eh, para algunas de ellas el hospital era un vínculo muy importante para cuidarse, para atenderse, eh, digamos, para comprender lo que pasaba, para tramitar todo eso que pasa ante el padecimiento. Era un lugar clave, clave, y las médicas, en algún caso, las trabajadoras sociales o la psicóloga misma, eran soportes fundamentales en la búsqueda y en ese proceso de vida con la enfermedad. Pilares centrales eh, que ayudaban a las mujeres a cuidarse de alguna manera y ayudaban a esas intervenciones médicas a ser más eficaces. Sí, hace una diferencia muy importante. Bea quiere hablar. Sí, yo quería llevarlo a otra dimensión que es a la que a mí me resonó cuando ella hablaba del proceso salud, enfermedad, atención. Y entiendo que el medio socioeconómico es un lugar que determina todos estos desencuentros, parte de esos desencuentros que vos decís, Guadalupe, con respecto a la institución. Pero además, yo lo que siempre veo y me pregunto es, yo, por ejemplo, tengo pacientes con la misma enfermedad, el mismo estadio y lo viven totalmente distinto. Ellos y totalmente distintos sus familias, y veo que en la forma que yo no lo sentaría porque uno tiene un alto nivel de sufrimiento y el otro no tiene un alto nivel de sufrimiento, y cómo los haría dialogar, pero no me animo a eso, y las familias también, pero también creo que yo soy alguien que está jugando un juego ahí, ¿no? En eso. Totalmente, ¿Y cómo totalmente. hacer esta eficacia, ¿no? Esta eficacia que siempre trato de buscar, en dónde, qué rol puedo jugar yo ahí en todo este proceso, más allá de la institución y los turnos y toda esta logística, más del sistema y de todo eso, pero
yo me hago una pregunta, ¿no? Yo soy la misma médica para ellos dos. ¿Qué rol tengo yo ahí? Tengo un rol ahí. ¿Cómo hago para que ese paciente, que seguramente viene de su historia, de su historia, del padecimiento, por su historia, por su familia, y cómo veo en los niños, el padecimiento es otra cosa, también porque tiene una corta historia, y cómo todo eso es tan complejo, y cómo eso cómo aprender de eso, ¿no? Como médica, para poder acompañar eso, ese proceso, ¿no? ¿Y qué rol es el nuestro? Porque todos tenemos un límite, ¿no? En esa complejización tan grande, en esa complejización de cómo se vienen dando las enfermedades, cómo cambian las enfermedades en el padecimiento del paciente con la enfermedad. Entonces, esas son las preguntas que a mí, como una simple médica, me trascienden y digo, bueno, ¿cómo hacemos porque son la misma enfermedad, el mismo estadio? Pero no nos animaríamos a pensar que tal vez no es la misma enfermedad, porque ese es un salto enorme, pero interesante. ¿Por qué decimos que tienen la misma enfermedad? Sí, hay algunos autores que plantean eso. Igual creo, Bea, sí, totalmente, Silvia, me quedo pensando porque es tal cual lo plantean muchos autores, que la enfermedad se va haciendo, no existe previamente y es idéntica. Pero en lo que plantea Bea, que me resulta como conmovedor también la forma en que lo planteas, porque por tu laburo también, creo que no hay un rol único que puedas cumplir. Y tiene que partir, por un lado, de aceptar lo limitado de lo que puedes hacer en algunas ocasiones. Eh, Tiene que partir de esa aceptación y después del reconocimiento de que el rol no es algo que puedas determinar vos exclusivamente, sino que es algo que vas construyendo con la otra persona, con las otras personas, porque siempre se incluye también a la red de contención de las personas con las que trabajás. Eh, y en ese sentido también es una limitación que no tenés que cargar sola en tus espaldas, digamos. Vos podés construir, estar atenta y en algunos casos vas a tener distintas formas de construir ese rol, me parece. Y que ahí también hay que pedir auxilio u otros médicos o médicas o a otras profesiones o a otros, incluso por ahí a la red misma de contención de las personas afectadas. Creo que es algo que no creo que haya un único rol, porque como planteaba Silvia, la enfermedad es distinta en los distintos cuerpos, digamos, aunque para operar se necesite una construcción universal de la enfermedad o, digamos, una construcción técnica de la enfermedad, porque si no, no se podría funcionar, digamos, no se podría intervenir. El desarrollo de esa enfermedad va a estar entramado en todos estos procesos que varían según la característica del paciente, de la persona, de su red, de sus posibilidades económicas, socioeconómicas, de su recorrido, de lo que puede hacer con su vida, etcétera. Y creo que ahí el rol no es universal tampoco, que vas a poder ir construyendo roles distintos por ahí en cada caso y que no lo tenés que hacer sola, digamos. Eh, Sino tomar apoyo, porque también es mucho sobre tus espaldas. No, Generalmente, no, pero digamos, es se plantea una... una visión crítica. Yo tengo una visión crítica de los procesos que tienden como a marcar a la medicina como hegemónica, porque los médicos y las médicas cargan mucho sobre sus espaldas. Eh, y acá me parece que también hay una responsabilidad de poder construir algo que pueda justamente, como decía la última cita, distribuir un poco la eficacia y esperamos mucho de la medicina, Yo no lo vivo esperamos como mucho más de lo culpa. que... Sí, no lo vivo como una culpa, lo vivo como una pregunta constante que me hago. Lo vivo de esa manera, no lo vivo como una culpa que tengo que... Pero lo vivo como una pregunta, que bueno, ¿qué papel juego yo acá en esto, ¿no? Porque es algo que vemos bastante frecuentemente. Las personas viven la enfermedad todo el tiempo de forma distinta cada una y estamos hablando de la misma patología. Y también cuando hablamos de adherencia, que es otro gran tema nuestro, de la eficacia, la adherencia a tratamientos de enfermedades crónicas. Y ahí
también creo que tenemos un rol nosotros que nos tenemos que hacer esa pregunta constante de a quién tenemos enfrente y cómo vive eso. Yo no sé, Gustavo, si vos también ves esto. Bueno, es que yo no lo, a ver, trato de verlo, o trato de verlo de bastantes perspectivas. Em, La leucemia es un buen ejemplo para lo que dice Silvia, por ejemplo. Si, y vos decís, bueno, a ver, viene un paciente con una serie de cuestiones a la guardia y le hacen un hemograma, dicen, tiene una leucemia mieloide aguda. Nosotros hemos aprendido que las leucemias mieloides agudas cada vez las vamos como subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo más y más y más y más, porque se van encontrando distintas características genéticas, moleculares, de expresión, etcétera. Y yo creo que estamos yendo hacia el momento en que con tecnologías, inclusive con la ayuda de la inteligencia artificial, vamos a llegar a la conclusión de que cuando un paciente tiene la leucemia de ese paciente, que no es la misma de la leucemia del otro paciente. Y empiezan ya a haber diferencias sutiles, pero eficientes, de cómo eso hace que se traten diferentes. Ahora, respecto al tema de la compliance, o mejor dicho, de la adherencia al tratamiento, bueno, eso es una cosa clara. Mi colega, que es excelente médica hematóloga, que está en un hospital de la ciudad de Buenos Aires y que atiende un consultorio de leucemia mieloide crónica, o yo, que estoy en un hospital privado y tengo un consultorio de leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad que se trata espectacularmente bien, hay que tomar una pastillita todos los días, tiki, tiki, tiki todos los días. El nivel de adherencia que yo tengo es de cerca del 90% más o menos. El nivel de adherencia del otro hospital cae en picada. ¿Entendés? Entonces, bueno, esa es la brecha que yo digo, que es una brecha tan multifactorial, que es muy importante todo lo que, el recorrido que señalaba Guadalupe con Ana. Yo creo que es tremendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Las respuestas que, insisto sobre esto, las respuestas que damos tienen, las condiciones en las que vivimos van modelando distintas formas de producirse la enfermedad, un poco refiriéndolo lo que planteaba. Eh, no, no es independiente, no. Y se entraman con otros procesos propios de las personas también, ¿no? De las posibilidades de las personas, de lo que esas personas pueden hacer con lo que recibieron y con lo que pueden construir, ¿no? Jorge, ¿querías decir algo? Sí, no, que recién vea vos decías la pregunta y la calificaste de constante. Y Mm. me gustó eso porque eh, es una forma de, o por ahí, a ver, no es fácil mantener una pregunta abierta, porque uno quiere Mm. coagularla, hacer que sea respondida. Pero si te animás a volverla a hacer, me parece que uno se va pudiendo como texturar, ¿no? Con el tiempo, tal vez uno es más hábil en estar en esas circunstancias que vuelven a aparecer delante de uno. Eh, la situación de estar abierto a seguirte preguntando. Mm. A ir construyendo respuestas, ¿no? Ensayando respuestas. No sé, yo algunos comentarios que te quería hacer, ¿no? No hablé antes porque realmente la exposición fue compleja y con mucha formulación teórica, de tal manera que adherir o no al tipo de pensamiento que se planteó requiere una reflexión bastante crítica y yo no me animo a eso. Creo que muchas cosas que se afirmaron pueden ser operativas o pueden ser, digamos, entre comillas, perfectas desde una mirada antropológica y pueden no necesariamente ser operativas desde el punto de vista médico. Es decir, yo puedo concebir un proceso con una complejidad extrema y probablemente todas las cosas tengan una complejidad de gran magnitud, pero no sé si todas tienen la misma mirada desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de lo que puede ser aplicable
en la dimensión de la práctica médica. Desde ese punto de vista, yo creo que esta amplitud de mirada enriquece, porque vos decís, bueno, tomar en cuenta la condición socioeconómica, la motivación que tiene el paciente, etcétera. Se habló mucho también del tema de los significados, que es un tema complejísimo de plantear. ¿Qué significado tiene una enfermedad? ¿Por qué me toca a mí una enfermedad? Entonces hay psicoanalistas que tienen interpretación, eh, eticistas que tienen esa explicación, teólogos que tienen una explicación distinta, y uno puede buscar diferentes vertientes también sumamente complejas. También este tema que se hablaba de enfermedades, me llamó mucho la atención lo que decía Gustavo, porque parece que estuviéramos pensando en las enfermedades como hechos y no como construcciones. Eso es muy llamativo. Digo, a principios del siglo XIX estaba la hidropesía. La hidropesía se trataba en la India con digital y andaba muy bien, y se trataba en Francia con digital y andaba muy mal, pero la hidropesía en Francia eran pacientes que eran alcohólicos, y la hidropesía en la India eran pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que tenían en común era la hidropesía, estaban todos hinchados y llenos de líquido. Es decir, los médicos construimos enfermedades a través de la similitud entre los padecimientos del paciente. Vienen cuatro pacientes que le duele la cola y tiene una cosa ahí que salen, y decimos, bueno, este señor tiene hemorroides porque se parece esta cosa a la otra, y eso nos ayuda a los padecimientos individuales, porque no hay una enfermedad en el libro, hay una enfermedad en el cuerpo de cada uno de nuestros pacientes. Y nosotros vamos delimitando enfermedades. En la década del 50 había un lupus y ahora hay 80 enfermedades reumatológicas diferentes que se fueron construyendo, y gracias a eso se pueden ir y vamos definiendo nuevas enfermedades operativas permanentemente en esa interacción con lo que podemos hacer para curarlas. Y ese es un proceso que va a continuar permanentemente, porque así se construyó el pensamiento médico, el pensamiento oscurantista de no hay enfermedades sino enfermos. Pasamos a que hay enfermedades como contextos sobre los cuales eh, podemos actuar, pero son construcciones transitorias y temporales que se van a ir corrigiendo con el correr del tiempo, con el correr del pensamiento, lo que fuera. Yo en mi vida médica ya he visto transformaciones en los conceptos de las enfermedades que yo manejo notables. Digamos, de lo que era lo que llamamos infarto, ahora ya es síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque fueron cambiando las conductas. No es que cambió en sí mismo la enfermedad, cambió la forma como la enfocamos, la forma como la reconocemos, etcétera. Pero volviendo a la primera parte, a mí me parece que los planteos que se hicieron merecen un debate un poquito mucho más extenso, y requeriría que cada uno de nosotros lea un poquitito y se instruya, porque realmente es un contexto, digamos, una cantidad de información muy abundante y muy difícil, pero digo que difícil de absorber, pero sí muy enriquecedora, en el sentido que te dejas campanas sonando frente a cada soncera que nosotros veamos en un paciente. Hay 83 dimensiones distintas que están dando vueltas, y que por ahí nos perdimos la dimensión que tiene más significado. Pero digo, esto es como un resumen breve, por lo menos, de lo que me pareció escuchar. Mm. Sí, sí. Sí, es una síntesis de planteos que tienen muchas décadas de discusión, y de discusión que viene del diálogo con la medicina, con la psicología, y que buscan dar cuenta justamente de ir sofisticando también las maneras en que lo pensamos, teniendo como objetivo siempre hacer eficaz la cura o el cuidado, digamos, de fortalecer las prácticas de cuidado de las personas y de apoyar los procesos de tratamiento y de cura, ¿no? Digamos que hay siempre una búsqueda desde lo conceptual, pero también una búsqueda, por eso la estrategia de terminar con una escena concreta, de buscar la forma de operacionalizarlo. Un ejercicio que es muy complejo de hacer, pero que creo que tiene que ser siempre apuntado en términos prácticos, digamos. Teorizar por sí mismo creo que tiene algunas, aunque puede contribuir a algunas reflexiones, me parece que siempre debería haber como una búsqueda de operacionalización, de poder pensar
operativamente los conceptos, encarnadamente los conceptos. Yo creo que nosotros, por lo menos en la práctica hospitalaria, omitimos sistemáticamente una parte de la historia. Recuerdo años atrás nos visitó una ministra de Salud de Ecuador y ella nos decía, ¿y cómo manejan ustedes el tema de las subculturas antropológicas, digamos, de lo que la gente... No, le digo, nosotros no manejamos nada. En realidad, bueno, pero dice, nosotros tenemos los chamanes en los hospitales, etcétera. Bueno, nosotros no tenemos a las curanderas en los hospitales, pero la gente va a las curanderas sistemáticamente. Incluso en una institución de muy alto nivel socioeconómico como es Fleming, uno le pregunta qué tipo de tratamiento reciben los pacientes. Todos los pacientes con cáncer avanzado reciben homeopatía, Hansi, etcétera, etcétera, que son terapéuticas absolutas y totalmente, digamos, inútiles en todo sentido. Pero la gente dice, ¿por qué no vas a...? Porque, escúchame, ya no andas bien, ¿por qué no vas? Sí, bien. Entonces hay toda una cultura de el tema de la curandería, de las aguas, etcétera, etcétera, en el medio en el cual yo estoy, en el Hospital Cruz, que es un medio socioeconómico muy bajo, eso existe, pero no lo preguntamos, ni nos enteramos, ni, digamos, ni nos acercamos. Y es una dimensión que nos queda ajena simplemente porque no la queremos escuchar. En el caso mío también, yo digo, está bien, que hagan lo que quieran, yo sigo con mi tema. Muchos pacientes que dicen, no, yo tomo el Yuyoc tal, el 27 tal, el otro tal, está bien, tomen todo, ¿viste? Mientras tome los remedios que le doy yo, no tengo ningún problema, no me quiero meter con los curanderos. Gustavo, No, yo te quiero decir que nosotros sistemáticamente lo indagamos ese tema. Yo ¿y? Eh, también, porque a veces yo lo indago por un tema de que a veces es ruina económica. Eso es lo que a mí me preocupa en nuestro medio, ¿no, Carlos? Que tienen tan bajo nivel socioeconómico. A veces, por ejemplo, me han dicho de ir al médico chino, del médico chino que cobra $300 la consulta. Entonces sí, ahí yo me Bueno, ya me preocupo. pongo la, Ahí me preocupo porque me me hago preocupo chino, porque sé que entonces ahí me entra un rol distinto, que no le hablo sí. ya como Te médico. digo, te digo más, vuelvo a citar a ese historiador que se llama Diego Armus, que editó un libro, creo que hace 2 años, que se llama Sanadores, Curadores y Chamanes Médicos en la Argentina moderna. Y es hermoso ese libro porque te hace un trazado y te pone como eso es tremendamente prevalente. Mm. Y sigue siendo En nosotros, todas las clases sociales, ¿eh? Yo creo no, que es no, en en todas las todas, clases sí, sociales. se lo cruza a todos y como ¿No es dice cierto? Carlos, nosotros en la Sociedad de Hematología hicimos un análisis a través de una encuesta y vimos que los pacientes con enfermedades oncohematológicas en sus estadios iniciales, en un 60% hacían este tipo de consultas o tratamientos. En cambio, los pacientes en sus estadios avanzados, prácticamente la totalidad hacía algún tipo de tratamiento que ahora los tratamos de llamar complementarios y no alternativos, para Mm, encontrar un punto también de unión, porque a claro. muchos pacientes les hace Mm, bien mm, como a la cabeza, a su ujú, estructura, a su bienestar. Entonces, y además es muy interesante, y yo no sé, yo he acompañado de alguna manera una visita al Padre Ignacio, y yo les puedo asegurar que es una cosa tremenda la energía que se pone en movimiento, porque se pone en movimiento una energía de masas ahí. No, quise ir a verla a la señora María Livia en Salta, que todos se desmayan cuando ella los toca. Yo quería saber si me iba a desmayar o no me iba a desmayar, pero el obispo le prohibió totalmente seguir haciendo apariciones y ya no se la puede ir a ver. Pero eso es muy intenso en todos los pacientes. Muy intenso. Sí. Y eso supongo que sí es algo antropológico, ¿no, Guadalupe? Sí, vos sabés que te escuchaba Gustavo y pensaba en un texto, en un autor que plantea cómo todas estas distintas formas que en cada sociedad, todas las sociedades nos caracterizamos por el pluralismo médico. Esto es, hay una trama de saberes variables
Y las personas echamos mano de todo. Uno piensa en un padecimiento tal vez, digamos, de poca gravedad y uno apela tal vez al yoga, a la religión, al curandero, al médico, independientemente de si eso es contradictorio o no, porque lo que buscamos es aliviar, prevenir o curar. De modo que siempre echamos mano a ese repertorio complejo que es variable según el sector económico, pero que, insisto, esto es inevitable. Inevitablemente la medicina tiene que lidiar con todas estas formas de atención que las personas a las que las personas van a recurrir inevitablemente. Eh, E incluso tal vez el momento de la consulta, que es un poco lo que plantea este autor que se llama Eduardo Menéndez, el momento de la consulta es un momento clave, porque el mayor aprendizaje no viene de los talleres ni de los volantes o de los afiches, viene de la relación cara a cara con el médico, que es el que me permite un diagnóstico y el que me permite reencontrarme a mí misma con la enfermedad y desarrollar un tratamiento. Entonces, ese momento de la consulta es un momento clave para detectar todas estas distintas formas de atención que inevitablemente todos los sujetos desplegamos ante el padecimiento. Sí, porque Eh, me acuerdo Eh, bien, Guadalupe, que Beatriz Cortés, en el artículo que nos diste, sí. y habla de que cuando el médico pone el diagnóstico, muchas veces es un alivio. Es un Claro que sí. momento donde la persona logra ser reconocida como una enfermedad en su recorrido, ¿no? Donde logra el reconocimiento de decir usted tiene esto, el reconocimiento de esa enfermedad, que también es necesario, más allá de a veces que hablamos de las etiquetas, ¿no? Pero el alivio que se logra con eso también es importante y es otra cosa a tener en cuenta. Y esto que planteas es clave, que el equipo de salud, el médico, la médica fundamentalmente, son un punto de apoyo para las personas, son un punto de apoyo para reconocerse con y en el padecimiento, para fortalecer la práctica de cuidado. Y esto puede fortalecer realmente, puede corregir algunas formas de atención que tal vez no son correctas, digamos, o que tal vez son iatrogénicas. claro. Eh, es en esa relación donde uno, en ese vínculo cara a cara, bueno, ahora el arte de curar está un poco desplazado, pero es en ese vínculo cara a cara que uno se reconoce y puede realizar él habla de aperturas afectivas que operan en la consulta. Uno tiene una apertura emocional, afectiva, que es muy distinta que la que vieron que tradicionalmente la educación para la salud se piensa fuera del consultorio. En realidad, lo que está viniendo a plantear este autor es la educación para la salud es en la relación médico-paciente, en la relación equipo de salud-paciente, en el marco del consultorio y de una relación cara a cara, que puede operar, digamos, no es la única manera, pero que tiene una enorme potencia ese vínculo. En tanto, a través de ese vínculo, las personas nos reconocemos con y en el padecimiento. Tengo que decirles que estamos pasadas de la hora, Ah, que esta conversación está muy interesante. Eh, Creo, como decía Carlos, que a los que estuvimos acá y a los que vean este Ateneo después, se nos han creado preguntas y curiosidades y tal vez podríamos compartirle a quien quiera algo de bibliografía, algo de lo que vos ya nos pasaste, Guadalupe, como para el que se quede con ganas de seguir pensando o de profundizar con un poco más de tiempo en algún texto que le dé como un poco de posibilidad de seguir pensando, ¿no? yo les armo un paquete, si quieren, Un Bárbaro. paquetito de chico, bibliografía, y ¿sí? Y sigamos quedo en a contacto, disposición para Guadalupe, por conversar ahí, lo que, exacto, te volvemos a invitar haciendo foco en alguna cosa que nos haya despertado este primer encuentro. con todo gusto, ¿Mm? con todo Muy gusto, un bueno. encuentro muy Muy interesante. fructífero, muy Te interesante. agradecemos muchísimo, mucho, No, mucho. al contrario, soy la agradecida. Muchas Buenísimo. gracias. Nos Bueno, vemos. Gracias a seguimos en todos. contacto. Gracias. Seguimos. Una cosa que me llamó la atención durante todo este tiempo, Guadalupe, es que estás tomando mate, 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 cuando es la hora del churrasco, Guadalupe, Ah, el mate. Ahora se viene la comida. Ya nos Claro. llegó Bueno, el vamos pedido. todos a Listo. comer.
Buenas noches a Un todos. abrazo y muchas gracias por el encuentro. Gracias a vos, Guadalupe. Cariños a todos.